queremos agradecer a la familia, a Josefina, a Rodolfo, a don Alfonso, a Yosef Pion, a mucha gente que se conecta durante la semana, trata de solucionar los pequeños problemitas que surgen o aportar para completar estas clases con la administración, con la transcripción de las clases. Tenemos una compañera que ha llegado aquí desde Mallorca. Están todos aquí en nuestra casa, en Israel. Como le dijo el Alter Rebbe a uno de sus Hasidim, cuando le dijo que allá en Rusia él no podía seguir elevándose y tenía que venir a Israel. Entonces el Alter Rebbe le dijo: haz Israel en donde tú estás. Y esa es la tarea de nosotros, que así como Israel es el lugar donde HaKadosh Baruj Hu pone sus ojos todo el año y donde muchos tenemos la suerte de vivir y sentir su presencia y su providencia divina, sin embargo, cuando la persona está verdaderamente conectada y conoce su voluntad, está interiorizada de cuál es su función en este mundo, entonces él puede hacer Israel allí donde él vive. Y justamente esa es toda la Kavaná, toda la intención, que desde el lugar donde uno se encuentre produzca la revelación de Dios dentro de sí y sobre todo en todas las cosas que lo rodean, en todas las personas, material y espiritualmente. Otro detalle que quería aclarar, los que todavía no llegaron lo van a escuchar en la grabación, es que muchos se preguntarán, que ya que estamos en las 3 semanas de duelo por la destrucción de Beit HaMikdash y hay que cumplir algunas normas correspondientes, una de ellas es respecto a la música. Y en general no escuchamos música instrumental. En general tratamos de no escuchar música que no sea música judía, música hasidí, música espiritual, canciones que tengan que ver con la alabanza de HaKadosh Baruj Hu. Pero especialmente en estas 3 semanas nos privamos de toda música que implique violar esas normas de duelo. Ahora, de acuerdo con la halajá, la intención es que no podemos exteriorizar alegría en tanto danza y expresión corporal. Entonces toda música que nos incite al baile, a expresar la alegría a través del baile, entonces debemos evitarla. Y tratamos de escuchar música cantada sin instrumentos.
Pero de todas maneras, cuando es una música como esta, con instrumentos, pero que no nos incita a bailar, sino que nos incita a la introspección, a la meditación, a la conexión con HaKadosh Baruj Hu, que es justamente el tikkun, la reparación de la destrucción del Beit HaMikdash, entonces los Jajamim nos permiten escuchar esta música, y no solamente nos permiten, sino que nos recomiendan que lo hagamos. Entonces vamos a dedicar un minuto más a escuchar este nuevo nigún, que como decíamos fue escrito por Rav Ginsburg dentro de cada uno de las épocas del año. Este tiene que ver con el mes de Adar y se llama Nunei Yama, que quiere decir los peces del mar, y tiene que ver con los dos tipos de tzadikim que existen en el mundo. Están los tzadikim que están relacionados con los animales de la tierra, los animales terrestres, como el toro, que realiza toda su tarea con la fuerza y la energía del corazón, y sobre todo en forma revelada. Y están los tzadikim, que su tarea es estar escondidos dentro del mar, dentro de los mundos ocultos, dentro de sí mismos, una tarea de conexión con Dios que tiene que ver más que nada con los mundos espirituales y la revelación de la sabiduría oculta. Y uno de ellos es justamente Rabbi Shimon Bar Yochai, el que escribió el libro del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai se dedicó justamente a conectarse con HaKadosh Baruj Hu y descender la sabiduría oculta de la Torá, y por eso está conectado con los peces del mar. En contraposición o complementando, su maestro, que fue Rabbi Akiva, era uno de esos tzadikim revelados, que se dedicaban a explicar la Torá y a revelar los secretos en forma de enseñanzas a todos sus talmidim, y como nosotros sabemos, fue uno de los grandes sabios de la Mishnah y de la Gemara. Y muchas de las leyes que nosotros cumplimos hoy en día están relacionadas justamente con Rabbi Akiva. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase, como de costumbre, con un nigún. Más adelante vamos a hablar cuál es la tarea de escuchar un nigún antes de una clase, y vamos a escuchar un nigún que tiene que ver justamente con la revelación de las cosas ocultas de la Torá, que ustedes ya conocen, y ahora vamos a tratar de subir la letra correspondiente para que todos la cantemos.
Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra rutina. Vamos a colocar unas monedas de Tzedaká en nuestra alcancía y vamos a decir: grande es la Tzedaká que acerca la Geulá, grande es la Tzedaká que acerca la Geulá, y la Tzedaká salva de la muerte. Vamos a decir Lejaim, 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 con nuestro vaso de agua de Israel, Lejaim. Lejaim para todos. De acuerdo al consejo de nuestra familia y de algunos amigos, vamos a tratar hoy de seguir un cierto programa, un cierto seder dentro de la charla que vamos a dar, que según me dijeron, eso va a permitir que no me quede con las ganas de seguir dando más y que termine a tiempo, para que ustedes no estén cansados y puedan disfrutar del shiur de Hannah Miriam. Entonces, vamos a comenzar con un tema que tiene que ver justamente con lo que decimos siempre, que tenemos que vivir con el tiempo.
como dijo el Admur Azaken, el primer rebbe de Chabad, y él dijo que había que vivir con el tiempo porque la persona tiene que estar conectada con Dios. ¿Y qué significa eso? Vivir con el tiempo significa vivir con la perashá de la semana. Este Shabbat leímos la perashá Pinhas. En la perashá Pinhas leemos algunas cosas muy interesantes y que tiene que ver, es una continuación de todas las porciones anteriores que leímos las semanas anteriores, con todo el aprendizaje y todas las dificultades y equivocaciones, revelaciones que tuvo el pueblo de Israel en el desierto cuando salió de Egipto. Todo eso en preparación para llegar a la tierra de Israel. Esta perashá tiene que ver justamente con el tema general que vamos a tratar hoy, que se llama el libre albedrío. Es una pregunta, un tema que produce muchas paradojas y lleva a la gente a veces a dudar, a confundirse acerca de las cosas que ve con sus ojos o con las cosas que piensa, con su fe en Dios, con los sentimientos. Entonces vamos a ver un poco en la perashá de la semana cómo vemos el ejercicio del libre albedrío justamente a través de Pinhas. Pinhas era uno de los nietos de Aarón, el sumo sacerdote, y era hijo de Eleazar. Cuando fue repartido todos los tafkidim, todas las tareas que tenía que hacer el pueblo de Israel, dentro de los Leviim se separó una ciertas familias, los descendientes de Aarón, para que cumplan el trabajo, la tarea del sumo sacerdocio. Y allí está escrito que fue encomendado a Aarón y a sus hijos. Pero como Pinhas todavía no había nacido, era nieto de Aarón, entonces aparentemente él no era meritorio de recibir el sacerdocio y no fue contado dentro de los Leví, de los sacerdotes, de los Kohanim. Sin embargo, con su acción que nos relata la Torá, fue meritorio de recibirla. Y justamente la paradoja es que fue meritorio gracias a haber realizado un asesinato. Es una paradoja que vamos a tratar de comprender hoy. Aarón y los Kohanim, y sobre todo Pinhas justamente, están entregados completamente a lo que es la tarea de servir a Dios, en lo que se llama un fuego sagrado. Arde en ellos un fuego sagrado que hace que todo el tiempo, constantemente, su vida sea dedicada al servicio de Dios y a cumplir con la voluntad del Creador, como está escrito en la Torá. Cuando el pueblo de Israel pecó a través de uno de esos príncipes, con las hijas de los midianim, los midianitas que vivían en el desierto, surgió un problema, porque todos sabían que eso era algo prohibido, pero Moshe Rabbeinu no sabía cuál era la ley para castigar este tipo de actos. No es que no la sabía completamente, sino que la había olvidado. Cuando Moshe Rabbeinu fue ordenado por Akadosh Baruj Hu pedirle a la piedra para que salga agua en el desierto, él en vez de pedirle, la golpeó. Y eso fue un pecado que no le fue perdonado a Moshe, y entre una de las consecuencias fue justamente que olvidó algunas leyes.
Entonces, justamente una de las leyes que había olvidado era cuál era el castigo para las personas que producían este tipo de transgresión, que mancillaban el pacto y se dedicaban a la idolatría, como fueron incitados por las hijas de los midianitas. Entonces vino Pinhas y le dijo a Moshe Rabbeinu: ¿no te acuerdas cuál es la halajá? Es pena de muerte. Entonces explicó y Moshe Rabbeinu recordó. Y entonces Moshe Rabbeinu le dijo: tú que has sido el mensajero para recordar esto, entonces lleva a cabo la ejecución de esta ley. Y al ejecutarla, cumplió una orden de Dios, y sabemos que fue acertado, por un lado porque justamente luego recibió el premio de ser también el Cohen, y aparte porque gracias a eso se detuvo la plaga que había matado a 24.000 de los Yehudim allí en el desierto. Si ustedes recuerdan, 24.000 fue justamente la cantidad de alumnos de Rabbi Akiva que murieron por no haber respetado el honor entre ellos. Y está escrito en las enseñanzas de la Arizal que estos 24.000 que murieron luego fueron reencarnados en esos otros 24.000 que también les sucedió lo mismo en la época de Rabbi Akiva. Ahora, ¿qué es lo que hizo Pinhas? Justamente él realizó un acto de libre albedrío. Él fue y dijo: esto es así. Pero sin embargo, en la Torá, y especialmente en el viaje en el desierto del pueblo de Israel, vemos muchos actos de libre albedrío que sin embargo fueron castigados. Y dicen los Jajamín que este acto de Pinhas fue una reparación justamente de el acto que realizaron dos de sus tíos, Nadab y Abiú, cuando movidos justamente por el mismo fuego sagrado, decidieron entrar al Kodesh HaKodashim, a la parte más sagrada, y elevar un incienso que no fue aceptado por Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa acción que fue movida solamente por una intención de conectarse con Dios, por algo divino, por un fuego divino, sagrado, que los movió? Y efectivamente muchos de los sabios comentan que Nadab y Abiú eran tzadikim. Sin embargo, podemos ver cuál fue la pequeña diferencia que hubo entre el acto de Pinhas y de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú decidieron por sí mismos determinadas cosas que pensaron que eso los separaba de Dios, como por ejemplo no casarse, no tener hijos, y tomar un incienso sin conocer exactamente cuáles son las leyes. O sea, en definitiva, sin preguntarle a Moshe, que fue el que recibió las leyes directamente de Akadosh Baruj Hu, cómo es que tenían que proceder. Y ahí está justamente la diferencia. Cuando nosotros queremos ejercitar el libre albedrío, lo primero que tenemos que saber es si eso que queremos hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios, con el bien común, con el objetivo por el cual el mundo fue creado, por el cual nosotros fuimos creados, o está en contra. Hay veces que nosotros podemos tomar decisiones muy lógicas, decisiones muy correctas, pero que
o no es el tiempo para hacerlo, o justamente están en contra completamente de lo que es la verdadera voluntad de Dios. Y entonces eso no solamente lleva a un castigo de la persona, sino que sobre todo lleva a un perjuicio para la comunidad en general. Y cuando nosotros hablamos de la comunidad en general, hablamos de los judíos, hablamos de todos los seres humanos del mundo, hablamos de los animales, de las plantas, de los planetas, del universo, de todos los mundos, hasta los mundos superiores, que fueron creados justamente para que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios y lo revelemos aquí en este mundo. Entonces, para entender un poquito todo esto, vamos a tratar justamente una de las enseñanzas de Rabbi Akiva, del cual se ha dicho que su sabiduría fue más grande que la de Moshe Rabbeinu, y está escrito que Moshe Rabbeinu asistía a las clases de Rabbi Akiva, como muchos habrán estudiado también y como vamos a hablar en algún momento. Y Rabbi Akiva, aparte de tener muchos talmidim y de ser el rebe de su generación y el originario de toda la Torah escrita, toda la Torah oral, fue la base sobre el cual se fundó la Torah oral. Entre paréntesis, él fue hijo de conversos, vivió hasta los 120 años como Moshe, y él fue uno de los 4 que subieron al Pardes. Dentro de nuestra intención de refinar nuestra imaginación, tenemos que entender que cuando hablamos del Pardes, por ejemplo, que en hebreo significa huerto, y que en la Kabbalah significa los 4 niveles de interpretación de la Torah. Pardes se escribe Pei, Reish, Dalet, Samech, Shat, Remes, Drush y Sod. Shat significa la parte literal, simple de la Torah. Remes son todas las insinuaciones que se pueden entender de la Torah. Drush son todas las explicaciones, las parábolas que dan los Jajamim a partir de la Torah. Y Sod es el secreto, la parte oculta de la Torah. 4 subieron al Pardes. De los 4, 3 no salieron Beshalom, no salieron en paz. Uno murió, otro enloqueció y otro renegó de la Torah. El único que salió en paz, Beshalom, fue Rabbi Akiva. Y decíamos, cuando hablamos de Pardes, cuando hablamos en forma figurada de lo que es subir por toda la sabiduría y todas las interpretaciones y los secretos de la Torah. Y gracias a eso tuvo muchos discípulos, entre ellos el Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el padre, así como Rabbi Akiva fue el padre de la Torah oral, Rashbi fue el padre de la Torah oculta, del Sod, a través del Pardes. Todos estos Jajamim vivieron en fines del siglo I, principios del siglo II de la era común. Rabbi Akiva estaba cuando el Beit HaMikdash todavía estaba en pie. Y entre paréntesis le quiero comentar que Rabbi Akiva fue uno de los 10 que murieron asesinados por el invasor romano.
y entre ellos estaba también Rabban Gamliel. Rabban Gamliel fue el príncipe de Israel en esa época, y él enseñaba la Torá desde el Sanedrín. Se reunía todo el pueblo y escuchaba, pero él enseñaba en hebreo, y en aquella época el pueblo hablaba arameo, entonces necesitaba un traductor. El traductor de Rabban Gamliel se llamaba Hutzpit Ameturgeman. Hutzpit Ameturgeman es un nombre que insinúa varias cosas. Por un lado, les quiero contar cuál era su trabajo. Él estaba sentado al lado de Rabban Gamliel, y cuando él enseñaba las leyes, las halajot al pueblo, simultáneamente él las iba traduciendo al arameo. Entonces él es un poco el padre de todos los traductores de la Torá, y uno como traductor se siente identificado, y justamente su nombre, Ameturgeman, su apodo, como lo llamaban, Ameturgeman, significa el traductor. Pero lo que más causa sorpresa de su nombre es justamente que se llamaba Hutzpit. Hutzpit tiene que ver con la palabra Hutzpah. Hutzpah significa insolencia, significa atrevimiento. Justamente ese atrevimiento es el que tenemos las personas que tratamos de llevar la Torá, de traducir las enseñanzas de la Torá, sentándonos al lado del Nasí, del Rebbe de la generación, sentándonos al lado de los Jajamim, y tratando de recibir su inspiración y llevarlas al pueblo que todavía no aprende, que todavía no sabe hebreo. Y en realidad ese poder de traducción es justamente algo que tenemos todos. Y más todavía, la Torá, como está escrito, es algo que está escrito con la lengua, con el idioma del ser humano. Es justamente también una traducción de lo que son los mundos superiores y la voluntad de Dios, que para nosotros es incomprensible, es completamente una paradoja. Para que nosotros la podamos entender, tiene que ser traducida y desmenuzada y llevada a términos materiales que tienen que ver con nuestra vida diaria, y entonces ahí podemos llegar a comenzar a conectarnos con lo que es la verdad que está en los mundos superiores. Entonces podemos decir que el primer traductor de la Torá fue Moshe Rabbeinu, pero en realidad desde Adán Rishon todos somos traductores. Entonces un poco la intención de estas clases es justamente traducir a las 70 lenguas de los mundos, de los pueblos del mundo, la voluntad de Dios, para que todos podamos actuar de la misma manera, para que todos sepamos lo mismo y tengamos los mismos pensamientos, y para que podamos reparar justamente el pecado de la generación de la Torre de Babel, que fue castigado con confundir sus lenguas, sus idiomas. Muy bien. Entonces, después de esta introducción a la época del Bet HaMikdash y de Rabbi Akiva y de Hutzpit Ameturgeman, que fue uno de los 10 muertos por el Imperio Romano junto con Rabbi Akiva y Rabban Gamliel, y justamente como ellos sabían dónde estaba el poder de Hutzpit Ameturgeman, la Hutzpah, la insolencia que necesitamos, que es la insolencia de la Kedushá, de la santidad, que necesitamos para enfrentarnos a
a esta tarea enorme que es la traducción, justamente los romanos sacaron su lengua y la tiraron a los cerdos. Y esa es justamente otra de las cosas que nosotros tenemos que reparar, que es rescatar del mancillamiento que realizaron los romanos, que como explicamos un poco la semana anterior y en algunas de las cosas que escribimos, que mandamos esta semana, que seguramente muchos de ustedes habrán leído, es reparar esa tergiversación, esa mala traducción que realizaron los romanos de lo que es la voluntad de Dios, y destruyeron en principio a los sabios de Israel, al corazón del mundo que es Jerusalén y el Beit HaMikdash, y con eso trajeron nuevas religiones que con sus traducciones y con sus interpretaciones erróneas trajeron las consecuencias que nosotros vemos todos los días. Os dejo un minuto para meditar un poco, para tomar aliento de las cosas que dijimos. Y vamos a continuar en un minutito con nuestra charla. Jaime. Es una alegría para todos nosotros ver cómo cada semana somos más. Acá me está diciendo que hay 33 direcciones de internet conectadas en este momento. Eso debe ser multiplicado por 2 o por 3 o por 4, porque en cada una de las direcciones hay varias personas. Y aparte, tiene que ser agregado posiblemente más de estas 33 de las personas que ven la repetición de los shiurim porque no pueden estar en este horario. Así que es una emoción y una bendición para nosotros saber que estamos acompañados y que cada clase aumenta la cantidad de personas. Silvia nos dice, ¿cómo es que se sabe que los 24.000 de la generación Rabbi Akiva son los mismos de la generación de Pinhas? Justamente ese es uno de los temas que estábamos tocando anteriormente. No es algo que nosotros podemos saber ni podemos decidir, sino que es algo que es revelado a las personas con la imaginación refinada y con
la conexión de su alma directa con Akadosh Baruj Hu, como son los Rebeim, con los grandes sabios de cada generación. Y esto es una de las especialidades justamente del Arizal, el santo Rabbi Itzhaki, que vivió en Tzfat y que es la base del Hasidut y de todos los secretos de la Kabbalah, como explicamos en alguna clase. Alejandro, si tu internet se corta, te invitamos de todas maneras a ver la clase luego cuando esté la grabación. Pero de todas maneras, aunque sea entrecortado, es un gusto que estés con nosotros, desde allí, desde la Formosa lejana. Y hoy, cuando estaba preparando la clase, justamente me acordé de ti. Lo que queríamos explicar hoy, que tenemos frente a nosotros, es una Mishnah de Rabbi Akiva, que dice: Akol Safui Vereshut Netuna Ubetov Aolam Nidon Veakol Lefi Rob Amase. Como ustedes ven, esto es una Mishnah, una de las enseñanzas de Pirkei Avot, de los capítulos de nuestros padres, que es parte de las Mishnayot, y que fue dicha por Rabbi Akiva, y que tiene que ver con la paradoja de lo que es el libre albedrío. Por un lado dice que todo está previsto, pero se le da a la persona libre elección. El mundo es juzgado con bondad, y todo esto, y cómo es juzgado el mundo, preponderantemente tomando en cuenta las buenas acciones. Los dejo que le lean de vuelta esta Mishnah, que muchos deben conocer. Justamente en esta época del verano, después de Pesach hasta Rosh Hashanah, leemos, después de Minjá de Shabbat, un capítulo de las enseñanzas de nuestros padres, de los Pirkei Avot. Y en el capítulo 3, la Mishnah 15, dice: todo está previsto, pero la libertad de elección es concedida. El mundo es juzgado con bondad, y todo preponderante de acuerdo a las buenas acciones. Quiero que lo lean en hebreo nuevamente, porque el hecho de ver las letras y decirlo en hebreo hace que, aunque ustedes no lo comprendan, la Neshama entiende mejor esto que las palabras en castellano. Akol Safui Vereshut Netuna Ubetov Aolam Nidon Veakol Lefi Rob Amase. Una de los desafíos de poder entender lo que es la voluntad de Dios es justamente encontrar en la Torá cuál es la firma de Dios. Ustedes habrán visto posiblemente una de las clases que se llama 1820, y de allí hablamos que la firma principal de Dios en la creación es el nombre Havaya, el nombre de 4 letras Yud, Kei, Vav, Kei, del cual nosotros hablamos siempre, y es el nombre, la palabra más importante de la Torah, llamada Shema Etzem, el nombre esencial, porque aunque, como su palabra lo dice, nombre, no tiene que ver con la esencia de la persona. Cuando uno llama a una persona por su nombre,
el nombre no es su esencia, sino que es la forma con que se presenta frente a los demás. Sin embargo, hay una forma, un cierto nombre que es el que está más ligado a la esencia, y que generalmente es como a uno lo llaman en su hogar. A mí personalmente, en mi casa me llaman Tati. Es un nombre muy común, y justamente también, ahora que lo pienso, es un nombre de 4 letras, donde hay una yud y hay 2 letras repetidas. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero es un nombre. Sin embargo, cuando yo escucho Tati, me doy vuelta. Y justamente es un nombre, el nombre Yud-Kei Vav-Kei, como todos los nombres de Dios, no puede ser pronunciado. Solamente el Kohen Gadol dentro del Bet HaMikdash en Yom Kippur pronunciaba el nombre de Dios. Y justamente tiene el poder de invocar esas fuerzas ocultas, esa esencia de lo que es Dios. Entonces nosotros, aunque no podemos conocerlo, porque rodea todos los mundos y está por encima de la contracción de los mundos en esa luz infinita, sin embargo lo buscamos constantemente. Y el Rav Ginsburg nos enseñó muchas cosas respecto al nombre de Dios y a cómo buscar un montón de cosas, todos los secretos de la Torah. Y uno de ellos justamente es interpretar, como explica la Kabbalah, conceptos espirituales o conceptos materiales o estructuras que hay en el mundo a través de las estructuras de la Kabbalah. Una de esas estructuras son las 10 sefirot, otras estructuras son las 22 letras del Aleph Bet, y otra de esas estructuras es justamente las 4 letras del nombre de Dios, donde la letra Yud, a ver si lo tenemos por aquí, como vemos en este cuadro, las 4 letras tienen que ver la Yud con la sabiduría, con Jochma, la Hei con Binah, la Vav con las 6 cualidades del corazón, desde bondad hasta fundamento, y la Hei con Malhut, con el reinado. Como siempre hay una parte oculta que tiene que ver con el ápice de la Yud, que es la sefirá de la corona, que está por encima del pensamiento, el sentimiento y la acción. Entonces podemos decir que la corona es el inconsciente, la sabiduría y el entendimiento es la mente, la Vav de Gematria 6 son las 6 cualidades del corazón, los sentimientos, y reinado es la acción. Entonces, dice el Rav Ginsburg que justamente esta Mishnah está dividida en 4 partes. Entonces podemos interpretar esta Mishnah de Rabbi Akiva como dividida en 4, según las 4 letras de Dios. Para dar un ejemplo, como hacen los verdaderos Jajamim, que primero hacen un chiste para que la mente se desentumezca, se desalmidone y pueda entender las cosas. Le decía que Alejandro, nuestro amigo de Formosa, el gaucho judío, estaba pensando en él cuando estudiaba esto, porque me acordé de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui fue un sabio de los pueblos de las naciones, y una de las cosas que todos conocemos de él son sus milongas. Una de sus payadas dice: porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿por qué los voy a engrasar?
cuenta que él las cantaba andando en su carreta ahí por las pampas. Y también son 4 versos, y con nuestra chutzpá, con nuestra insolencia de traductores, vamos a tratar de interpretar estos 4 versos de Atahualpa Yupanqui para después entrar un poquito en estos 4 versos de la Mishnah de Rabbi Akiva. Porque no engraso los ejes, tiene que ver con Jochma. Es la idea. Él no engrasa los ejes, no sabe por qué. Eso es Jochma. Me llaman abandonado. Me llaman abandonados, vemos que es algo restrictivo. Es empezar a comprender eso, un poco viendo cómo lo llaman los demás a uno. Y justamente tiene que ver con Binah. Jochma, el atributo masculino, es tomar una idea y hacerlo sin entender bien por qué. Binah es un poco entender y estructurar el atributo femenino de Binah, pero como las mujeres, como todas las mujeres nos miran y nos dicen qué es lo que estamos haciendo, si nuestra jochma es correcta o no es correcta. El tercer verso dice, y si a mí me gusta, ¿para qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suenen, justamente a mí me gusta que suenen tiene que ver con los sentimientos, con las 6 cualidades del corazón. A mí me gusta, y sobre el gusto no hay nada escrito. Altan berreach en leibakeach está escrito en hebreo. Sobre el gusto no hay nada escrito. El gusto es un sentimiento, no se puede discutir. Y por fin dice, a mí me gusta que suenen, ¿para qué las voy a engrasar? Engrasar es justamente la acción que tiene que ver con Malhut. Bueno, vamos a dejar este verso que cada uno puede interpretar, y esto es nada más que una invitación a que cada uno vea el nombre de Dios en todas las cosas que lo rodean, desde las más chiquitas a las más grandes. Ya estamos en 36 miembros y evidentemente la gente está viniendo porque quieren estar preparados para el shiur de Miriam de hebreo, que ella es justamente la experta, ella es en verdad la experta en traducción. Cuando yo quiero saber cómo se traduce una palabra o cómo se escribe, le pregunto a mi hija. Yo soy el representante de la Chutzpah y ella es la representante de Meturgeman, de las traductores. Entonces vamos a entrar un poquito a interpretar estas 4 versos de Pirkei Avot que tienen que ver justamente con el libre albedrío. Decíamos que la Yud es Jochma. Esa Jochma, en este caso del Pirkei Avot, que el Pirkei Avot es los fundamentos de la moralidad y la ética de la naturaleza humana de acuerdo a cómo nos enseña la Torá. Decíamos que esta Mishnah enfoca uno de los puntos más difíciles, que es justamente el tema del libre albedrío y de la libertad que tiene el hombre para elegir, en contraposición con la omnisciencia y con la suprema voluntad de Dios de estar constantemente observando y dirigiendo los pasos del hombre y de toda la creación. Dice Maimónides que estos versos que reflejan esta paradoja contienen los principios más importantes de la Torá y solo pudieron haber sido dichos por Rabbi Akiva.
Entonces, utilizando la metodología de la Torá, vamos a comenzar a analizar cómo cada una de estas 4 partes está relacionado con las 4 letras del nombre de Dios. Cuando nosotros nos imaginamos la estructura de las 10 sefirot, tenemos que estar pensando justamente que al meditar en una estructura dada por la Torá y por los sabios, estamos refinando nuestra mente y estamos haciendo que nuestras asociaciones sean justamente correctas. Estamos construyendo estructuras mentales que tengan que ver con la Torá, y entonces así vamos a poder un poco traducir a nuestro lenguaje las enseñanzas de la Torá, y vamos a poder también traducir todas las cosas que nos pasan en nuestra vida para interpretarlas y ver qué es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos justamente revelar nuestra esencia más profunda y la estamos uniendo con la esencia del Akadosh Baruj Hu. Recién me preguntaban justamente cómo se traduce Yud Kei Vav Kei. Es un nombre que no tiene traducción y tiene que ver con la raíz del verbo lihiot. Yud Kei Vav Kei tiene que ver con el verbo ove. Ove es un verbo que en castellano no se puede traducir correctamente, pero digamos que es el verbo ser. Es una mezcla de ser, de existir, de esencia, de la verdadera realidad. Y por eso está escrito que Akadosh Baruj Hu fue, es y será, todo en uno. Nosotros no podemos entender cómo se puede haber sido, ser ahora y ser en el futuro todo a la vez. Y esa es justamente la paradoja del nombre de Dios y de lo que es la esencia de Dios. Y justamente esas personas que pudieron entender el secreto de las reencarnaciones y que los 24.000 fueron reencarnados en los 24.000 de Rabbi Akiva, o que justamente Pinhas era la reencarnación de Eliau. Ahí vemos otra paradoja también, porque Eliau, de acuerdo al orden cronológico de la Torá, nació después de Pinhas. Sin embargo, los sabios dicen que Pinhas es Eliau. Quiere decir que hay cosas que son eternas, que no tienen tiempo, fue, es y será todo a la vez, y que por otro lado no tienen espacio, así como están aquí, están allá. Entre paréntesis, es una de las paradojas que no pueden resolver los gobernantes del mundo, en especial los gobernantes de Israel, porque la frase preferida de Ariel Sharon fue: lo que vemos de aquí no lo vemos de allá. Y en eso justamente estaba confesando la limitación humana, de no poder entender, de no poder conectarse como corresponde con la divinidad, de eso eterno que se ve igual y que es igual desde todos los puntos de vista y desde todas las épocas. Cuando Ariel Sharon fue a visitarlo al Rebbe, como todos los gobernantes de Israel y como miles y miles de personas que fueron a verlo, en esa época Ariel Sharon era un héroe del pueblo de Israel, que luchó las batallas y venció y luchó por asentar al pueblo judío dentro de la tierra de Israel. Y en ese momento el Rebbe, que sí está conectado con esa esencia divina que viene de lo más alto, le dijo: la importancia de tu trabajo
es que sigas en el ejército de Israel. Desde allí vas a poder cumplir de la mejor forma, vas a poder servir a los intereses del pueblo de Israel y a la tierra de Israel. Pero como lo que se ve de aquí no se ve de allá, en determinado momento fue entusiasmado, fue incitado, seducido, como decíamos la vez anterior, por la política y entró en el gobierno y cuando entró al gobierno empezó a hacer justamente todo lo contrario de lo que había hecho hasta ese momento. Bueno, Bezrat Hashem, que todos volvamos en Teshuvá y que tenga Ariel Sharon Refuá Shlema y podamos todos juntos volver a conectarnos con Akadosh Baruj Hu en el Beit HaMikdash, Lejaim Lejaim. Vamos a hacer un Lejaim por la Refuá Shlema de uno de los héroes del pueblo de Israel, Lejaim. Y que vuelva a ser, como su nombre lo dice, Ariel, el león del desierto. Entonces decíamos que si analizamos esta Mishnah de Pirkei Avot, que está dividida en 4 partes, de acuerdo con las letras del nombre de Dios, que está relacionado también con las Sefirot, vamos a entender un poco más cuál es el significado de todo esto. También esto me hace acordar a uno de nuestros grandes amigos que está aquí presente, que se llama Alfonso Selgas, un pintor, porque está escrito en el Talmud que el Todopoderoso, como un pintor, pone su nombre, como un pintor pone su nombre en cada trabajo que realiza, así Akadosh Baruj Hu puso su nombre en la creación. Y como nuestro amigo Selgas sabe, a veces el propio nombre no figura en la firma que ven las personas que ven el cuadro, sino que viendo el cuadro mismo, mirando adentro de la pincelada, del tema, de la técnica, de la intención, como miran los expertos, ellos ven la firma del autor y no les hace falta ver abajo el nombre exacto de quien que lo hizo. ¿Es así, don Selgas? Entonces, si usted lo confirma, está uniéndose justamente a los sabios del Talmud. A veces, la firma de Hashem es uno de los nombres sagrados, como en este caso, a veces es el nombre de Elohim, a veces es otro nombre, a veces encontramos estructura de la Sefirot dentro de algunas porciones de la Torah, y en general está escrito que en el tiempo de la redención toda la Torah será un solo nombre de Dios. Todo, desde Bereshit Bar Elohim hasta Leinei Kol Israel, desde en el principio Dios creó hasta el final de la Torah que dice a los ojos del pueblo de Israel, todo va a ser todo un nombre completo, una línea completa del nombre de Dios. Y justamente esto era la especialidad de Rabbi Akiva, entender dentro de las letras de la escritura de la Torá cuál era la firma de Dios y cuál era la voluntad de Dios. Entonces, decíamos que vamos a utilizar modelos de aquí en adelante. Me extiendo un poco en todo esto porque es una introducción a todo lo que va a venir en las clases siguientes. Estos modelos son como una llave, una clave que nos permite abrir un candado. Cuando nosotros entendemos cómo está estructurado determinada
parte de la Torá, o determinada idea, entonces podemos entender, a través de que comprendemos, de que tenemos en la mano, a nuestra mano esa llave, podemos abrir el cofre y ahí encontrar el tesoro oculto que hay adentro. Y si utilizamos esto en la ciencia o en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra relación con las personas, en nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, entonces también podemos utilizar esa llave como una forma de comprender y poder estar en armonía. Ahora, estos modelos no tienen que ser interpretados como cosas lineares o planas o como estructuras rígidas, sino que por un lado son estructuras muy dinámicas y a su vez son como hologramas. Un holograma es una figura tridimensional que se puede ver desde todos puntos de vista, y desde todos los puntos de vista se ve de una forma diferente. No es como una pintura que por más que nos movamos a un costado seguimos viendo la misma visión, el mismo cuadro plano que pintó el pintor, sino que un holograma es algo que si nos movemos para los costados vemos distintas caras de ese mismo modelo. Entonces cuando nosotros tenemos esos modelos, esas llaves estructuradas en nuestra mente, entonces podemos hacer asociaciones correctas y podemos interpretar las cosas en forma a veces rápida, a veces a través de una meditación más profunda, y podemos vivir constantemente dentro de ese espacio divino y podemos sentir que nuestra mente y nuestros sentimientos y nuestra acción están incluidos dentro de ese holograma. Entonces, como decíamos, vemos que si utilizamos esta estructura de las 4 letras de Dios, podemos analizar justamente la frase de Rabbi Akiva. Entonces decimos que todo ha sido previsto, es la Yud. Sin embargo, la libertad de elección está dada, es la Hei. El mundo es juzgado con bondad, es la Vav. Y todo va de acuerdo con la mayoría de las acciones, de las buenas acciones, es la Hei. Todo está previsto, tiene que ver con Jochma. ¿Cómo vemos esto? Yo estoy buscando un cuadro que me parece que no pudimos subirlo antes. Pero que podemos inferirlo de este cuadro que tenemos aquí. Entonces, la Yud todo ha sido previsto y tiene que ver con la sabiduría. Esa sabiduría es la Jochma. Y previsto tiene que ver con la cualidad de la visión, con el sentido de la vista. Y justamente la sabiduría tiene que ver con el sentido de la vista. El oído tiene que ver con la biná tiene que ver con el sentido de la audición. Cuando decimos Shema Israel, por ejemplo. Pero cuando hablamos de sabiduría, tenemos, como dijimos las veces anteriores, como el rayo que vemos. Y la biná es el trueno que escuchamos. Entonces todo está previsto, quiere decir que Akadosh Baruj Hu ve, de alguna manera, todo lo que acontece, todo lo que aconteció. Que Dios ve todo. Entonces, por un lado podemos decir que Akadosh Baruj Hu ve todo lo que nosotros hacemos en público, todo lo que hacemos en privado.
y que nos está mirando constantemente. Explica Rashi que Dios también ve nuestros corazones y nuestra mente. Ahora, si Dios está viendo nuestro corazón y nuestra mente, está mirando justamente cuál es nuestro libre albedrío, que es lo que nosotros decidimos realizar. Pero sin embargo esto está un poco en contradicción con la interpretación que hace Maimónides de este versículo. Porque Maimónides dice que Akol Tzafui, todo está previsto, dice que Dios ve el futuro. Entonces, Rabbi Akiva justamente nos está trayendo una paradoja de lo que es el libre albedrío. Este primer pasuk, esa primera parte de la Mishnah nos está diciendo que todo está previsto. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad de elección? Si nosotros decimos como Rashi que Dios mira nuestros corazones, entonces tenemos libertad de elección, Él deja que nosotros decidamos. Y entonces podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero si decimos como Maimónides que todo está previsto y que Dios ya vio todo lo que va a pasar en el futuro, entonces no hay ningún libre albedrío. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que Akadosh Baruj Hu ya determinó. Entonces, para resolver esta paradoja, Maimónides recurre al argumento de que así como nosotros no podemos entender a Dios, tampoco podemos entender lo que significa que Él conoce todas nuestras acciones. Conocer es dar. Entonces, nosotros no podemos entender qué significa para Él ver, y tampoco podemos saber qué significa para Él conocer, que Él conoce todas nuestras acciones. Como está escrito en el versículo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros pensamos, que es decidir, tener libre voluntad, y lo que nosotros pensamos que son todas las cosas en este mundo, no es lo que piensa Dios, y que lo que nosotros decidimos hacer, el camino que nosotros decidimos elegir, no se refiere a los mismos caminos al que se refiere a Akadosh Baruj Hu. En definitiva, el conocimiento que tiene Dios de la realidad no es el mismo conocimiento que tenemos nosotros de la realidad. Y en realidad, si su conocimiento fuera igual que nuestro conocimiento, esa sería la verdadera paradoja. Porque entonces sí habría una contradicción entre lo que es su conocimiento y nuestra libre elección. Entonces, para poder entender un poquito más qué quiere decir que todo está previsto y que esa es la Jochma, tenemos que ir a Hasidut. Entonces el Alter Rebbe explica que Makshabotai lo Makshabotehem, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice que la segunda parte de esta oración justamente condiciona a la primera parte. Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a todo esto? ¿Cómo se puede hacer para que tus pensamientos sean mis pensamientos? Es una pregunta que yo hago y quiero darles un minuto para que ustedes puedan contestar. Mientras les digo que llegamos al récord de todas nuestras clases, que son 36 direcciones inscriptas, entonces seguramente
somos más de 100 personas en este momento. ¿Alguno me puede contestar cuál es la forma de saber que mis pensamientos son tus pensamientos, que los pensamientos de uno son los pensamientos de Akadosh Baruj Hu? Hay muchas personas escribiendo, así que les voy a dar un minuto más. ¿Cuál sería la forma de saber que nuestros pensamientos están en coordinación, en consonancia con los pensamientos de Akadosh Baruj Hu? Muy bien. Según las contestaciones que voy recibiendo, me doy cuenta que estamos en concordancia con Akadosh Baruj Hu. Justamente cuando nuestros caminos son los caminos de Akadosh Baruj Hu, en resumen, para resumir todas las contestaciones que recibimos de Don Alfonso, de Marina, de Alejandro, Alexander Cabrera, de José Israel, de Julián, de Elías, de Carlos, de Noemí, Catalina, efectivamente, cuando nosotros nos conducimos, cuando nuestras acciones tienen que ver con lo que es la voluntad de Dios, entonces podemos saber que nuestros pensamientos que llevaron a esas acciones, entonces están en concordancia. ¿Y cómo sabemos? Por un lado, si vemos que nuestra acción produce algo bueno en este mundo, podemos saber que está en concordancia. Por otro lado, podemos estudiar y ver cuáles son las leyes y cuáles son las enseñanzas del judaísmo para saber si lo que estamos haciendo es correcto. Pero en definitiva, como nuestra mente es limitada, nunca por nosotros mismos vamos a saber exactamente si nuestras acciones son correctas o son incorrectas. Si lo que estamos haciendo en este momento, por más que sea una buena acción, de acuerdo a las hombres, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Halajá, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo en este momento es correcto? Justamente, para saber si lo que hacemos es correcto, tenemos que volver a la perashá de esta semana y ver lo que hizo Pinhas. ¿Qué fue lo que hizo Pinhas? Él estaba seguro que lo que iba a hacer era correcto, iba a matar a las personas que estaban produciendo la plaga. Sin embargo, a pesar de su fuego sagrado interno, él sabía que toda la influencia, toda la luz divina viene a través de Moshe, viene a través del Moshe de nuestra generación. Entonces lo primero que hizo fue ir a preguntarle a Moshe. Y gracias a esa pregunta, Moshe recibió de vuelta la iluminación de poder saber que esa es la voluntad de Dios. Este trabajo de la Mishnah es un trabajo bastante largo y que va a ser publicado para la semana que viene en nuestro web, y va a ser enviado Besrat Hashem en partes en nuestra enseñanza semanal por email. Yo supongo que están todos ustedes suscriptos. Pero a veces cuando uno lee, le es difícil entender bien cuáles son las intenciones y exactamente cuál es la palabra que
el Rab quiere transmitir. Entonces quise traerles justamente una explicación un poco más amplia, más profunda, y cuando es en vivo, cuando es en forma oral, a veces la mente puede entender un poco mejor. Entonces, para terminar nuestra introducción a este trabajo, vamos a terminar un poco de resumir los 4 versos anteriores y ver cómo cada uno se relaciona con las 4 letras de Dios y con la Sefirot. Entonces decíamos que la primera Mishnah, la primera parte, tiene que ver con la Torah, con la Jochma. Entonces decimos que si está previsto, aquí nos está diciendo que para Kadosh Baruj Hu todo ya es sabido, y todo lo que fue será, y todo lo que será ya fue, y no hay ningún cambio, y que Dios creó los mundos y el Ishtalshelut y todo el desencadenamiento de este mundo material para que nosotros perdamos un poco esa conciencia y lo busquemos, porque nosotros sabemos que tiene que haber algo, una verdad única absoluta, y esa búsqueda del nombre de Dios, de la firma de Dios en la creación, es justamente buscar esa verdad absoluta, esa cosa inalterable que sigue permanente y a la cual nosotros nos queremos adherir. Entonces seguimos con la segunda, que el entendimiento nos dice, sin embargo, nos fue dada libertad de elección, a pesar de que todo está previsto. Y justamente esta libertad que nosotros buscamos constantemente, si nosotros decimos que la forma de saber si nuestros actos son correctos es ver que estén de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces nuestro libre albedrío es justamente hacer la voluntad de Dios, a pesar de que parezca una paradoja. Entonces podemos decir, de acuerdo con la segunda Mishnah, que nuestra verdadera libertad es justamente elegir, de acuerdo con nuestro libre albedrío, cuál es la voluntad de Dios. Y en el Zohar, justamente la libertad está asociada con la sefirá de entendimiento. La verdadera libertad no es solamente tener ideas y que tengamos una sabiduría, sino poder comprender las cosas, entender de acuerdo con nuestra biná. Por eso dice el Zohar que el mundo es libertad, Olam es libertad. ¿A qué se refiere con el mundo es libertad? A que se está refiriendo justamente al mundo por venir. El mundo por venir, que es el Gan Eden, el mundo de la redención, cuando toda la maldad del mundo va a ser eliminada, cuando nuestro Yetzer Hará va a dejar de molestarnos, y entonces vamos a tener verdaderamente la libertad de conectarnos con Akadosh Baruj Hu y hacer su voluntad. Y entonces en ese momento, cuando Akadosh Baruj Hu se revele en este mundo y venga aquí, ahí vamos a ver justamente cómo se va a revelar la alegría que está asociada con Binah, como decíamos, la alegría de ver justamente cuál es el verdadero placer de Akadosh Baruj Hu de vivir en este mundo material. Entonces esa es la Binah. Como decíamos la vez anterior, que la Binah es Ima y Jochma es Abba, que la Binah, el entendimiento, es la madre y la sabiduría es el padre. El padre y la madre son los que procrean a los hijos. Yud y Hei, las dos letras primeras del nombre de Dios, son el padre y la madre. Anistarot Hashem Elokeinu, las cosas ocultas son para Akadosh Baruj Hu. Y Vav Hei, las dos letras inferiores del nombre de Dios, son los hijos, que en este caso son las cualidades del corazón, que en Kabbalah se llaman
Zeir Anpin, y que están representadas en general por la Sefirá de la belleza, o la Sefirá de Tiferet. Y el otro hijo es Malhut. Si repasan un poquito la clase anterior y ven de qué se trata el casamiento, toda la finalidad de la unión del padre y la madre es traer hijos. Entonces, podemos entender ahora que toda la finalidad de nuestro pensamiento de Jochma y Binah es crear buenos sentimientos correctos que lleven a una acción correcta. Y eso nos ayuda a interpretar mejor esta Mishnah de Rabbi Akiva. Entonces decíamos que belleza, Tiferet, tiene que ver con el cuerpo y representa todos los sentimientos. Cabe aclarar que estos 6 están divididos a su vez en 3, que son los sentimientos interiores, que son bondad, rigor y belleza, que son los sentimientos que uno tiene para adentro. Y están los 3 sentimientos exteriores, que son la victoria, el reconocimiento y el fundamento, que son los sentimientos con los cuales uno se conecta con el exterior, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos cada una de las sefirot. Entonces decíamos que el padre y la madre genera a las buenas, al hijo y a la hija. Entonces, como decíamos que la Binah corrige a la Jochma, que la Binah le dice constantemente, la madre le dice al padre qué es lo que tiene que hacer. Mi esposa me acaba de alcanzar algo que posiblemente sea la única intención de este shiur, que es pedir la curación completa para Haselibe Batbatia, que acaba de salir de una operación muy difícil y que está, Besrat Hashem, ya está curada, pero hasta nuestra información última estaba enferma de una enfermedad bastante seria, y pedimos Refuah Shlema, curación completa para Haselibe Batbatia, Lehaim. Vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu que la cure completamente. Vamos a poner una moneda de Tzedaká, la Tzedaká salva de la muerte. Y para concluir con nuestro shiur, para dejarles 5 o 10 minutos que ustedes descansen para entrar en la clase de Hannah Miriam, vamos a decirle que los sentimientos son productos de los buenos pensamientos y tiene que ver con la tercera parte de la misión de Rabbi Akiva, que el mundo es juzgado es rigor, y bondad es Gesed, y que juntos hacen Tiferet, la belleza, que van a llevar a las buenas acciones. Entonces acá podemos ver cómo Malhut, las buenas acciones y los buenos sentimientos son el producto de justamente esta paradoja de que el libre albedrío es que Akadosh Baruj Hu tiene todo previsto, y que la libertad verdadera, el verdadero libre albedrío, está concedido por Akadosh Baruj Hu, y que es justamente seguir sus pasos. Entonces nos despedimos hasta la próxima. Que tengan todos Lehaim, Refuah Shlema para Haselibe Batbatia. Un abrazo para todos y hasta siempre. Shalom. Shalom a todos. Un abrazo. Lehaim. Le damos 5 minutos para que descansen y para que Miriam
ingrese a su clase y les decimos Lejaim, hasta la próxima.